La función ventilatoria en la niñez. El niño no es un adulto en miniatura, sino un ser dinámico en permanente crecimiento, cuyo sistema respiratorio está cumpliendo un proceso de diferenciación y maduración desde las primeras semanas de vida fetal hasta los 14 o 18 años. Por lo tanto, sus estructuras y su funcionalidad no son una versión a escala del aparato respiratorio más maduro. En el recién nacido la respiración es de predominio abdominal, debido a que durante la inspiración se produce un descenso del diafragma, que se acompaña por un desplazamiento de la pared abdominal hacia afuera, y las retracciones intercostales y subcostales. La respiración abdominal desaparece en el primer año de vida, a medida que se va endureciendo en forma gradual la pared torácica, y se va incrementando el volumen pulmonar. El surfactante alveolar, que es crucial en la funcionalidad pulmonar, presenta cantidad y calidad normal en los niños sanos y a término. Su ausencia o deficiencia, mayor cuanto menores sean la edad gestacional y el peso del niño a nacer, determina un porcentaje importante en la patología respiratoria del neonato. En el nacimiento ocurren ajustes circulatorios mayores, baja la resistencia vascular pulmonar y aumenta la resistencia vascular periférica, debido a la producción de prostaciclinas y óxido nítrico a la remodelación de la musculatura vascular pulmonar. Interdependencia del pulmón. Los poros de Kohn intraalveolares y los conductos de Lambert interbronquiales terminales son muy escasos en la infancia, lo que origina mayor tendencia a las microatelectasias y atelectasias, pues la ventilación colateral es precaria. Volúmenes y capacidades pulmonares. Las contracciones musculares de la pared torácica ayudan a estabilizar la caja torácica flexible infantil muy distensible, minimizando el desplazamiento hacia el interior de las costillas durante la inspiración. La fuerza expansora es menor, lo que facilita el colapso de las vías aéreas periféricas. Para evitar esto, aumenta su capacidad residual funcional CRF. CRF. En el niño, este volumen es mayor y aumenta entre menos edad tenga. Volumen de cierre. Este cierre se da cuando la presión alrededor de la vía aérea es mayor que la que intenta mantenerla abierta, de tal manera que al ser mayor la presión externa ocasiona su colapso si la estructura de esta vía no es firme, rígida, como es el caso de las vías periféricas y más en el niño. En el lactante sano el volumen de cierre sucede incluso durante el volumen corriente. Probablemente alrededor de los 7 años alcanza la CRF. Este descenso es por supuesto gradual. El diafragma será el otro órgano que de manera eficiente creará un aumento de la presión intrapleural para completar la dureza necesaria para la inspiración. Como el tórax del niño no logra mantener un volumen ideal, el colapso de la vía aérea se hace más fácil. Otros dos aspectos que facilitan el volumen de cierre relativamente prematuro, aunque no tan contundente como el anterior, son: primero, la mayor colapsabilidad de las vías aéreas periféricas, pues su estructura aún no representa un adecuado soporte. Segundo, el pulmón es relativamente menos distensible. El punto de reposo del sistema tórax-pulmón corresponde a la capacidad residual funcional CRF, pero que en el lactante corresponde a un 40% por mecanismos compensatorios que emplea para evitar el colapso excesivo de las vías aéreas periféricas. ¿Qué mecanismos compensatorios suceden para contrarrestar la desventaja del niño de mantener un volumen de cierre mayor? Para ello debe aumentarse la CRF, es decir, no permitir que se desocupe tanto el pulmón para mantenerlo relativamente insuflado y así disminuir el colapso de la vía aérea. Esto último se logra por 3 mecanismos. 1. Freno laríngeo. Durante la expiración, las cuerdas vocales verdaderas y falsas se cierran parcialmente, creando una resistencia a la salida del aire, o sea, manteniendo una presión positiva expiratoria. 2. Actividad diafragmática. La actividad diafragmática muscular inspiratoria. Al final de la aspiración, el diafragma no se relaja completamente al final de la expiración. 3. Iniciación de la siguiente inspiración antes que la expiración haya alcanzado el volumen de reposo, CRF relajada. En los niños, el primer mecanismo que determina la capacidad residual funcional es el balance entre las presiones de retroceso elástico del pulmón y de la pared torácica,
que siguen a la actividad diafragmática, la cual no se relaja totalmente durante la expiración. En los niños también está determinada por la acción de 1. El cierre de las cuerdas vocales antes del final de la expiración, que se debe al reflejo de cierre glótico y al reflejo expiratorio Hering-Breuer, que detienen la expiración ante la obstrucción glótica. 2. El tiempo expiratorio, que es más corto en los niños, pues inicia al final de la inspiración y termina antes del vaciamiento pulmonar completo, debido al tono de los músculos inspiratorios y a la mayor frecuencia respiratoria. Ventilación regional en el niño. El tórax del niño es mucho más débil, más distensible, por lo que la presión pleural en reposo es en el niño más cercana a la atmósfera. Esto hace que sea más probable que ocurra el colapso de las vías aéreas periféricas. Nuevamente aquí el volumen de cierre mayor en el niño, que preferencialmente sucede en las partes declives, interviene alterando su fisiología pulmonar. Transporte de oxígeno. La capacidad de desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina en la derecha en el niño para permitir una mejor extracción del oxígeno en los tejidos está limitada por la dificultad para sintetizar en forma rápida el 2,3 dpg difosfoglicerato. El desplazamiento de la curva hacia la izquierda significa una afinidad aumentada de la hemoglobina por el oxígeno con una mayor saturación a una determinada PaO2. Los factores involucrados son la alcalosis y la disminución de la temperatura 2,3 dpg difosfoglicerato.